Buenas tardes, un saludo a toda la comunidad de Última Hora Colombia, a todos nuestros seguidores. Hoy en un episodio más de entrevistas. Hoy tenemos acá como invitado al representante por el Centro Democrático, Andrés Forero. Hola Andrés, un saludo. Juan Sebastián, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Empezando un poco ya entrando en materia, quisiera hablar un poco sobre la nueva denuncia que lanzó el representante Forero durante las últimas horas, que acusa de nepotismo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Pues el ministro ha venido en los últimos meses siendo protagonista de varios escándalos precisamente por este tema de tener familiares, incluidos los de su núcleo familiar más cercano, en cargos públicos. Entonces, representante, quisiera que nos comentara un poco cuáles fueron esos hallazgos que encontró con el hijo de la esposa del ministro. Juan Sebastián, pues efectivamente yo estoy preparándome para hacerle un debate al Superintendente Nacional de Salud y a la Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios, que es la esposa del ministro, la señora Beatriz Gómez Consuegra, y pues revisando alguna documentación nos encontramos con mi equipo que uno de sus hijos, que se llama Sebastián Laverde Gómez, pues está trabajando en la ADRES desde el año 2024. Básicamente, pues lo que vemos es que está trabajando en una entidad como su mamá que hace parte del sector salud. Él ha suscrito 3 contratos por una suma cercana a los 96 millones de pesos. Yo sí lamento mucho que mientras los pacientes están sin acceso a medicamentos, mientras les interrumpen los tratamientos, el ministro esté dedicado a tiempo completo al nepotismo, beneficiando a familiares en entidades de su sector. Sí, representante, efectivamente cuando usted hizo la denuncia, pues nosotros nos pusimos a revisar los contratos. Obviamente todos estos contratos públicos tienen, por ley de transparencia, tienen que ser de conocimiento de todos. Y encontramos que efectivamente tiene un contrato firmado por 8 meses, 46 millones de pesos. Y pues también quería preguntarle por la gravedad, digo, por el nexo que tiene la ADRES como administradora de los recursos con, pues obviamente la entidad que es el Ministerio de Salud, que es quien da los recursos de la salud digamos, en el país. Pues mira, la verdad es que en este caso yo no sé si se configura un delito. Sencillamente es algo que no se ve bien. El gobierno, el presidente de la República criticaron en muchas ocasiones anteriores prácticas similares, pero aquí en lugar de corregir esas prácticas las han agravado, las han ahondado. En este caso, tú tienes toda la razón. Yo pues precisamente encontré esos documentos con mi equipo en el portal de SECOP, pero cuando tratamos de ver, por ejemplo, la hoja de vida del señor Sebastián Laverde Gómez, pues nos encontramos con que no aparece publicada. Eso es una irregularidad, porque pues uno hubiera querido ver cuál era la profesión que él tenía, cuál era la experiencia laboral que él tiene, porque hoy básicamente tiene un contrato que implica unos honorarios de 5.7 millones de pesos al mes, y cuando uno revisa los entregables, pues realmente son unos entregables pues bastante sencillos, por decirlo así, y ahí es donde uno piensa que lamentablemente el gobierno nacional, pues, y sobre todo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras avanza la destrucción del sistema de salud, pues está al mismo tiempo beneficiando a sus familiares. Él salió a decir hace poquito que su papá, que él salió a decir hace poquito a propósito de otra denuncia que yo le hice, que él dormía bastante tranquilo. Pero pues ahora uno entiende por qué duerme tranquilo, y es que pues su hijastro, su esposa, básicamente toda su familia está en este momento con su bienestar asegurado por cuenta de puestos del propio gobierno nacional. Representante, en ese sentido también en la revisión de documentos que hicimos, aparte pues de que no se encuentra la hoja de vida y la profesión, pues obviamente sí está las labores que desempeña, pero pues en muchos contratos, y pues supongo que esto también es ley, deben subir también cuáles son las fallas que hay con los intereses personales, ¿cierto? Entonces ahí tampoco encontramos que registre no registra, por ejemplo, que su padrastro es el ministro de Salud, y tampoco pues registra el cargo de su mamá, que su mamá también hace parte de un cargo importante dentro del sistema de salud. Así es, efectivamente hay un documento que en general nosotros, los funcionarios públicos, los contratistas, los servidores públicos debemos firmar y publicar, que es el de
relacionado con el tema de los potenciales conflictos de interés y las personas que pues están cerca de nuestro núcleo familiar que pueda ser de interés público que se conozcan. En este caso, pues no se conoce ese documento, pero es que ni siquiera se conoce de dónde se graduó, de qué se graduó, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una opacidad evidente. Yo ya mandé un derecho de petición a la ADRE solicitando la información, prácticamente toda la carpeta, no solamente de esta persona, no solamente de este contratista, sino de todos, porque ahí en cierta manera pues están aprovechando y no están haciendo pública esa información que por ley debería ser pública. Entonces ahí hay una nueva irregularidad. Pero tú tienes toda la razón, no se ve bien que el hijastro del ministro de Salud haya entrado a trabajar a una entidad como la ADRES, que es del sector salud, cuando su padrastro estaba a cargo del sector. En el caso de la esposa, la señora Beatriz Gómez Consuegra, que es delegada de la Superintendencia Nacional de Salud, pues hay que decir que ella, en honor a la verdad, suscribió, o mejor dicho, entró a la superintendencia antes de que Guillermo Alfonso Jaramillo fuera ministro. Entró cuando la ministra era Carolina Corcho y el superintendente era Ulay Beltrán. Pero a nuestro juicio también, una vez que el señor Jaramillo entra a esa entidad, pues naturalmente ella debió haberse hecho a un lado. Era lo razonable, más allá de que eso no sea del todo ilegal. Y pues eso ha dado pie a esos problemas que han sido denunciados por medios de comunicación, por ejemplo, por la revista Cambio, donde ha habido un evidente conflicto de interés y un evidente conflicto de esferas de acción, porque la señora delegada, la señora Beatriz Gómez Consuegra, por ejemplo, estuvo hostigando o estuvo presionando, es la palabra, a una interventora de un hospital en Leticia para que contratara un buque hospital que era del interés de su esposo, del ministro. Entonces, ante la negativa de los interventores de hacer esa firma, pues ella amenaza con el presidente de la República y finalmente terminan removiendo a estas personas del cargo. Entonces, eso es bastante preocupante y ahí entonces uno empieza a ver pues que lamentablemente en lugar de estar centrados en garantizar la atención de los colombianos, pues el ministro está dedicado al tema del nepotismo. Representante, y pues aprovechándolo acá también, quisiera preguntarle por una denuncia que hizo también la semana pasada, cuando el gobierno, en cabeza pues del ministro Jaramillo, cuando el presidente estaba de viaje en China, presentaron la consulta popular 2.0 con las nuevas preguntas. Usted lo denunció por una presunta extralimitación de funciones. Quisiera también que nos cuente un poco sobre esa denuncia que realizó. Claro que sí, y es que el señor Jaramillo, mientras el presidente de la República estuvo de viaje en China y en el Vaticano, fue delegado con funciones presidenciales. Él en cierta manera fue el ministro delegatario de funciones presidenciales y eso se hace a través de decretos. El decreto que le otorgó o que le hizo la delegación de funciones es el decreto 506 y después hay una prórroga de ese decreto que es el 528. Entonces, cuando uno revisa esos decretos, uno se da cuenta que la delegación de funciones no incluía el artículo 104 constitucional. El artículo 104 constitucional es el que faculta al presidente de la República para poder hacer consultas, para poder radicar ante el Senado consultas populares. Y pues ante esa falta de delegación para esa acción concreta, pues a mi juicio el ministro pues en cierta manera abusó o cometió un abuso de función pública que es algo que está tipificado en el Código Penal, en el artículo 428. Entonces, por un lado, siento que vició la consulta, la nueva consulta radicada por el gobierno, y por otro lado, creo que violó el Código Penal y por eso radiqué una demanda, radiqué una denuncia penal contra el ministro en la Fiscalía. Representante, ya para ir cerrando, usted le ha hecho bastante seguimiento a la gestión del ministro de Salud y ha cuestionado mucho la falta de resultados en cuanto a las fallas en la entrega de medicamentos y pues también a los tratamientos médicos, que ha sido una de las crisis que ha enfrentado el país durante el gobierno de Gustavo Petro. Quisiera preguntarle cuáles son esas irregularidades que usted ha encontrado durante la gestión del ministro Jaramillo al frente pues del sector de la salud. Pues mira, han sido muchas cuestiones las que hemos podido denunciar. Por ejemplo, el gobierno desfinanció el aseguramiento en salud, que es el que permite, por ejemplo, darle medicamentos a los pacientes que los requieren, garantizarles los tratamientos, etcétera, etcétera, y dedicó una parte importante de esos recursos a lo que ellos han denominado los equipos básicos en salud, que son supuestamente un grupo de médicos que van supuestamente a hacer visitas a las casas. Entonces, el gobierno se ha gastado, estas son cifras del propio gobierno, del propio ministerio, entre el segundo semestre del año 2022, más o menos desde agosto del 22 hasta fines del año 2024, ha asignado no, asignó y giró
prácticamente 1.6 billones de pesos a los entes territoriales, a las alcaldías y en particular a los hospitales públicos. Más que alcaldías, perdón, hay que decir que fue a los hospitales públicos, fueran estos departamentales o municipales. 1.6 billones de pesos. Yo le pregunté que si ellos se tenían a ciencia cierta conciencia de cómo se había gastado ese pues, billón de pesos y me dijeron que solamente tenían noticia en su momento de 317.000 millones de pesos. Es decir, ellos no sabían a ciencia cierta cómo los hospitales públicos se habían gastado 1.3 billones de pesos y ahí empezamos a encontrar una serie de irregularidades, incluso en los lugares donde teóricamente sí había conciencia de en qué se lo estaban gastando. Yo, por ejemplo, ahí hice una denuncia a propósito del caso de Tuluá. Entonces, eso ha sido problemático. Por otro lado, lo que yo he denunciado es cómo las intervenciones de la CPS han sido un completo desastre. Hoy por hoy, más de la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. Y estas intervenciones, en lugar de mejorar las atenciones para los pacientes, las han empeorado sensiblemente. El caso más emblemático es el de Nueva EPS, la EPS más grande del país, controlada por el gobierno desde hace más de un año y que en lugar de mejorar, pues hemos visto cómo le cierran a los pacientes clínicas y hospitales las puertas, hemos visto cómo se ha deteriorado el tema de las peticiones, quejas y reclamos PQRS, cómo se ha deteriorado el tema de las tutelas, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, quiero hacer un debate de control político en la Comisión Séptima contra el interventor de la 9PS y contra el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, y no he podido porque hacen todo lo posible, sacan cualquier tipo de expedientes para negarse a darle la cara al país. Entonces, eso es lo que nosotros estamos padeciendo. Este gobierno, en lugar de resolver los problemas de la salud, los ha agravado y ha creado otros nuevos. Y vemos que el ministro está principalmente enfocado en el tema del nepotismo, en beneficiar a su familia con cargos dentro de su sector. Bueno, representante, muchas gracias por el espacio. Creo que también es valioso el seguimiento ciudadano pues a la transparencia pública, que creo que es algo fundamental y también era una de las banderas de este gobierno. Pero pues como hemos podido ver, pues sí queda como algunas dudas sobre la mesa con respecto, por ejemplo, a los documentos que faltan por subir para el hijo de la esposa del ministro. Bueno, José Sebastián, muchas gracias. Un saludo para ti. Vamos a seguir haciendo denuncias, vamos a seguir haciendo ese ejercicio de control político y los invito a que vean el debate que le vamos a hacer al superintendente y a la esposa del ministro en la plenaria de la Cámara el próximo martes.